En esta oportunidad, Carlos Etchepare estará a cargo de la disertación sobre comercialización de granos, cómo debe vender el productor para ayudar a la formación de precios. Carlos Etchepare, por favor. Buenas tardes, buenas noches ya. Les agradezco nuevamente la oportunidad de estar con ustedes, particularmente a la gente de la Sociedad Rural de Rosario que corre el riesgo de ponerme a mí acá arriba. Ellos saben a lo que se exponen o no se lo imaginan, creo, en realidad. A lo largo de la charla ustedes van a ver, como en esta que están viendo ahora, una serie de fotos y frases y comentarios. La idea es generar un poco el debate y la discusión de este tema, ¿no? Yo recién escuchaba al presidente de la Sociedad Rural de Rosario decir algo que venimos diciendo hace mucho tiempo y que me pone enormemente contento escuchárselo decir, que es que los productores trabajan muy bien hasta la tranquera. Después de la tranquera se olvidan. Es como que por una cuestión de tiempo, por una cuestión de gusto, por una cuestión de acostumbramiento, por diferentes razones, el productor agropecuario argentino parece que le cuesta salir de la tranquera y seguir con su etapa de producción. La producción no termina en la tranquera, la producción termina cuando entrega la mercadería. Muchas veces el proceso que va de la tranquera a la entrega final de la mercadería hace que todo su esfuerzo de producir se dilapide en una mala negociación. Y es que en la Argentina, en años como estos, allá por 1850, 1860, nacieron estas instituciones, las bolsas, y nacieron precisamente con aquel objetivo que era darle transparencia a los mercados. Es decir, no hay que olvidarnos de los orígenes. ¿Para qué nacieron este tipo de lugares? La de Rosario, la de Buenos Aires, la de Chicago, todas nacieron más o menos para la misma época, porque era necesario empezar a darle algún tipo de transparencia a un mercado que a todas luces era un mercado complicado. Y también hemos hablado durante todos estos últimos años, porque hay motivos para hablar de ello, de lo nefasto que han sido las políticas que desde el gobierno nacional se han venido aplicando para el sector, que evidentemente han de alguna manera perjudicado a los productores, pero gran parte de ese perjuicio no solo tiene que ver con las retenciones, sino tiene que ver mucho, y de eso vamos a hablar acá, con la forma en que fueron deformando y distorsionando los mercados que teníamos hasta entonces. Mercados que eran absolutamente perfectibles, que tenían muchos errores, pero que evidentemente hoy va a costar mucho más reconstruirlo después del daño que se le ha hecho y que se le sigue haciendo. Y a mí lo que me preocupa, los que me ven a diario por televisión saben que lo venimos diciendo hace un tiempo, es que eso no solo es responsabilidad del gobierno, también hay muchísima responsabilidad del sector privado. Algunos que dejan hacer porque les sirve, porque les conviene. Otros que incluso provocan que se siga haciendo lo que se está haciendo porque están haciendo terribles diferencias, ganando muchísima plata. Y en muchos otros casos probablemente por falta de información. Y yo quiero que razonen algo. Cuando yo preparaba esta charla, que no es lo que habitualmente acostumbro a dar, pero a pedido del presidente, especialmente la rural, me la hizo preparar de esta manera, así me hizo preparar una charla de este tema, él no sabe lo que voy a decir. Pero me hizo preparar una charla de este tema. Yo les voy a ser totalmente honesto. Yo empecé a revolver mis papeles, y empecé a encontrar que yo trabajé 25 años en la Bolsa de Buenos Aires. Los últimos 10 tuve mucha participación en diferentes países de América Latina, trabajando en trabajos de consultoría, porque la Bolsa me enviaba eso. Hice muchos trabajos para la Bolsa. Acuérdense, esa fue la famosa década del 90, en donde había que promover los mercados. ¿Se acuerdan cuando había que incentivar el desarrollo de los futuros, de las opciones, todo eso? Y la verdad es que encontré la problemática de aquel momento, y es la misma que hoy. No hay grandes diferencias. Estamos peor hoy. Estamos mucho peor hoy que en aquel momento, que ya veníamos mal. Y yo pensaba hoy a la mañana, y lo decía, le estamos pidiendo a estos señores que están acá, los diputados, los agrodiputados, como decimos nosotros, Burjay, Lechemes y todos los demás, en 6 meses nos solucionan un problema, en parte, que nosotros hace 30 años que venimos hablando y no le encontramos la vuelta. Yo quiero que seamos conscientes de eso, porque esto hace 30 años que viene pasando, en mayor o menor grado, con actores de una cadena, de otro, con intervención del gobierno, sin intervención del gobierno, pero lo cierto es que en gran parte esto que pasa hoy va a ser solucionable en tanto y en cuanto el sector privado que participa de estas famosas cadenas de comercialización tome conciencia de la verdadera magnitud del problema a la cual se está enfrentando. Y en eso involucramos desde el productor,
el proveedor de insumos, los intermediarios, corredores, acopiadores, cooperativas, las instituciones como esta, las bolsas, los mercados de futuros y por supuesto también los compradores. Ahora ustedes hagan un análisis en toda esa cadena que acabamos de nombrar, quiénes son hoy los que están en mejor posicionamiento, para saber si estamos haciendo bien las cosas o no, ¿no? Cuando llegamos a esa conclusión vamos a darnos cuenta que hay cosas que no estamos haciendo bien. Avanzando en la charla, lo primero que tenemos que tener claro es esta pirámide invertida, que hace unos pocos días yo se las mostré acá cuando hablábamos en Maizar. Esta es la estructura de comercialización de granos acá y en cualquier parte del mundo, tengámoslo claro, no es un problema de la Argentina. La estructura de comercialización de granos es así, hay 200, 300 mil, 100 mil, depende del producto, productores, y hay 10 compradores, 12, 15, no más que eso. Y entonces necesitamos que haya algo que equilibre las fuerzas, porque si no, el mercado se anarquiza como está anárquico ahora. Y la Argentina cuenta con esas herramientas, que es todo lo que existe en el medio. Como les decía antes, los proveedores de servicios, los corredores, los acopiadores, las cooperativas, los proveedores de insumos y fundamentalmente las entidades que los nucleaban, o que los nuclean todavía, las bolsas y los mercados. Y eso es lo que debemos tender a proteger, porque es lo que permite sostener el equilibrio. Un equilibrio que si no va a ser muy difícil de sostener, porque ahí claramente tenemos un sector que es muy poderoso, que es este, que está en el negocio para hacer negocios. Acá nadie hace beneficencia. Como los productores producen para ganar plata, como los corredores trabajan para ganar plata, como los acopiadores trabajan para ganar plata, como los asesores trabajamos con ustedes para ganar plata. ¿Sí? A ver, seamos todos claros, acá nadie viene a hacer beneficencia. Nadie, absolutamente nadie. Entonces no pretendamos que el otro solucione mi negocio. Mi negocio tiene que pasar porque yo realmente lo defienda como corresponde. Y entonces los mercados agrícolas son lo que se llama oligopsonio, es decir, hay muchísimos vendedores, muy poquitos compradores. Eso es así en todas partes del mundo. Y por supuesto, como les decía antes, hay que buscar el equilibrio. Y para que lo tengan claro a qué me refiero con esto cuando digo muy poquitos compradores, acá vemos la evolución de los últimos años. Miren, este es el negocio de las 3 principales empresas exportadoras en la Argentina. Un negocio que ha ido creciendo porque la producción ha ido creciendo y cada vez exportamos más. Todo lo que producimos de más, lo exportamos de más. Y ustedes fíjense, en la década del 90, las 3 primeras empresas tenían el 24% del mercado. Hoy tienen el doble, tienen cerca del 48-50%. Y si tomo las 10 primeras, en la década del 90 llegaban al 60%. Hoy tienen el 93% del mercado. ¿Está claro a qué nos referimos cuando hablamos de concentración? ¿Está claro qué queremos decir cuando decimos cuidado? Porque este negocio así va a ser muy fácil para algunos y muy difícil para otros. Entonces hay que ver cómo mantenemos o cómo recuperamos el equilibrio necesario para que este desbalance que tenemos, en donde teníamos arriba 200.000 productores y abajo llegamos a la conclusión que hay 10, 12 o 15 empresas, sumémosle la gran industria aceitera, que son 3 o 4 más porque la mayoría trabajan en los dos casos, la industria molinera, bueno, podríamos agregar 10 o 5 más, son muy poquitos, son muy poquitos. Entonces necesitamos ver cómo equilibramos la balanza. Y esta transparencia se llama en su contra. Ahora vamos a ver cómo empieza. Hay 2 modalidades operativas en las que el productor decide en su contra. Y esto es uno de los temas en los cuales hay que trabajar mucho, porque son 2 modalidades operativas que se han profundizado en los últimos años. ¿Cuáles son esas modalidades operativas? Primero, las operaciones directas, es decir, aquella operación en que el productor se saltea toda la cadena comercial y le vende directamente al comprador. ¿Ustedes se imaginan este proceso de negociación alguna vez? ¿Esa es la negociación que ustedes hacen con el comprador? Es decir, negocian mano a mano con el comprador, llegan a un acuerdo y le dicen, te voy a pagar por tu soja 1.500 pesos, y usted dice, no, quiero 1.600, y el comprador dice, 1.500. ¿Esa es la negociación que ustedes hacen? Sabemos que no es así. Y la otra son las operaciones a fijar precio. Las operaciones a fijar precio son aquellas en las cuales ustedes se sientan todos los días en la comisión de semana y ponen a discutir, hoy la pizarra tenemos que poner 500 porque yo fijo. Y el comprador dice, no, poné 400 porque yo soy el que te paga. Entonces dicen, no, bueno, hagamos 450. ¿Ese es el proceso? Ni siquiera es ese. Ni siquiera es ese. Ustedes no negocian en las operaciones directas y mucho menos negocian en las operaciones a fijar. En los 2 casos, el precio se los pone otro.